No dan, tranquilo, no oran. Ya, el día de hoy vamos a tocar el tema de reanimación cardiopulmonar, un tema importante. La reanimación cardiopulmonar no es resucitación, por favor, nadie diga resucitación. No resucitamos, ¿sí? Reanimamos a un paciente que ha entrado en una franca parada cardiorrespiratoria. Ustedes, así pregunta para ir calentando la cabeza, ¿cómo considerarían que hay un paro respiratorio en un paciente? Yo sabía de una evaluación que es el MES, que consiste en miro, escucho y siento. ¿Ya? Y en base a eso, ¿cómo evaluarías que tu paciente está en paro respiratorio? ¿Pero qué miras, qué escuchas, qué sientes? Cuando alguien inspira y expira, no puede respirar. El movimiento es correcto. Estaba mirando el pulso, tocando el pulso podría ser. ¿Así valorada la parada respiratoria? No, puede ser una ayuda aquí para ver si se puede tratar. Estamos hablando de parada respiratoria primero, ¿no? ¿Cómo evaluamos la parada respiratoria? Primero que nada, ausencia de la respiración. ¿Cómo se manifestaría eso? No hay la expansibilidad torácica. ¿Sí? Ustedes saben que cada que inspiran y expiran, el tórax se distiende y vuelve a su posición original. En un paciente con parada respiratoria, no hay los movimientos respiratorios. Otra cosa que podemos hacer comprobar es, como dice su compañero, escuchamos. O sea, primero miramos el pecho del paciente no se levanta, si no hay movimientos respiratorios. Nos acercamos y podemos escuchar. ¿Qué escucharíamos? ¿O qué no escucharíamos? El ruido respiratorio. Cada que inspira, eso se escucha. Entonces, en un paciente con parada respiratoria tampoco vamos a escuchar eso. Entonces, podríamos decir que está en una parada respiratoria. Ahora, ¿cuáles serían las causas más frecuentes de parada respiratoria? ¿Qué dicen ustedes? Parada respiratoria. Los ahogamientos por los cuerpos. Ya, chicos, ¿cómo están? Buen día. Me presento, yo soy el doctor Marco Antonio Tolino, instructor de sala. Les presento aquí, estos son los muñecos o los maniquíes de SP, ¿ya? Esta unidad es creada, la sala multipropósitos, para múltiples usos como tal. Ustedes son fisiología, entonces van a realizar la práctica de SP en compañía de su auxiliar, ¿ya? Les encargo, por favor, los cuiden como si fuera de ustedes. Es prácticamente de ustedes, va a ser de ustedes todo el tiempo de la carrera, y nuestras misiones que lo preservemos con el paso del tiempo. Por ejemplo, ahorita cuando vayan a utilizarlo, se utiliza sí o sí con guantes, ¿ya? Todos con guantes, siguiendo las instrucciones de su auxiliar, ¿ya? Así que sean bienvenidos, chicos. Entonces, las causas más frecuentes de una parada respiratoria, ahogamiento por cuerpo extraño. Estaba comiendo algo, nos estaba tomando una bola de mocochichi, no sé. Pasa la vía respiratoria, obstrucción respiratoria, y eso termina con ahogamiento del paciente. Otra causa. ¿Algún golpe? ¿Cómo? ¿Algún golpe puede ser? ¿Cómo? ¿Algún golpe puede ser? Un golpe no es tan frecuente. Más frecuente sería las depresiones del sistema nervioso. Por ejemplo, el paciente utiliza fármacos como barbitúricos, como principalmente las benzodiazepinas, todo ese grupo de fármacos que deprimen ya el sistema respiratorio. La depresión del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central encontramos el centro de la respiración, en el bulbo retiro. Si el sistema nervioso está deprimido, no van a salir y entrar, por favor, ¿ya? Si el centro respiratorio está deprimido, si van a salir, se quedan afuera. Si van a entrar, se quedan dentro, ¿ok? Si el centro respiratorio se queda deprimido, entonces también hay disminución de respiración. Otra causa también, insuficiencia neuromuscular. El paciente no tiene la capacidad de controlar los músculos. Por ejemplo, en una distrofia muscular, en un síndrome de Guillain-Barré. Cualquiera de esas causas que hemos mencionado pueden llegar a producir una parada respiratoria. Solo estamos hablando de la respiración, se corta la respiración. Ahora, cuando hablamos de parada cardíaca. Sí, disculpa, antes de pasar, ¿podría ser igual un colapso alveolar? ¿Un colapso alveolar? Alveolar. ¿Alveolar? Sí, por ejemplo, un edema agudo del pulmón o puede producir una SDA que conduce a una parada respiratoria, es correcto. Ahora, cuando hablamos de parada cardíaca, ¿cómo determinaríamos en un paciente así rápidamente que tiene parada cardíaca? Ausencia de pulso. Exactamente, ausencia de pulso. Casi lo primero que nosotros vemos es el pulso. Ahí es donde nosotros utilizamos la práctica que hemos visto, buscamos un pulso, ¿ya? Ya sea el que más es fácil, no sé, encontrar el pulso radial, el pulso braquial.
en el mejor de los casos el pulso carotídeo, que es el que más se siente con mucha frecuencia, y si nosotros no sentimos la pulsación del paciente y tampoco escuchamos los latidos cardíacos, podemos decir que el paciente está en una parada cardíaca. Causas de parada cardíaca: Un infarto agudo de miocardio. un infarto, ya, ¿qué más? Una insuficiencia cardíaca congestiva. Ya, puede ser, sí. Toda la familia de las arritmias, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular asistolia tal cual, un choque eléctrico, el paciente está trabajando con electricidad y se electrocuta, todo eso puede llegar a producir una parada cardíaca. ¿Ok? Pero eso solo para que ustedes conozcan las causas más comunes. Evidentemente, cuando ustedes, este tema está dentro de un tema que se conoce como el soporte vital básico. Es lo primero que uno hace o lo primero que uno debería hacer cuando presenta a un paciente que está en peligro de muerte. Cuando un paciente entra en una parada cardíaca, en una parada respiratoria, todo el sistema, tanto cardiovascular como pulmonar, se descompensa. Por ahí nos dicen, o no nos dicen, dice la literatura, que no importa que sea parada respiratoria o parada cardíaca, los dos terminan fluctuando al final. ¿Sí? Si empieza con respiratoria, igual va a haber una parada cardíaca posterior. O si empieza con cardíaca, una parada respiratoria. Lógicamente, ¿no? Tiene sentido. Entonces, los primeros minutos de actuar como un soporte vital básico son vitales. ¿Sí? No se olviden que si el flujo circulatorio cesa, ya no hay un flujo circulatorio adecuado, todos nuestros órganos necesitan un flujo adecuado, pero más que todo a nivel cerebral. ¿Sí? A nivel cerebral es casi imposible que pueda sobrevivir sin un estímulo aeróbico, sin una sangre aeróbica. Entonces, si el paciente no está respirando o no hay un flujo sanguíneo, acá no está llegando oxígeno. ¿Sí? Dice que hasta 4 minutos el paciente puede estar en ese periodo hipóxico y posterior a esos 4 minutos empezamos con una lesión cerebral irreversible. Por más que el paciente restituya las funciones cardíacas, restituya las funciones respiratorias, va a haber una lesión cerebral. No sabemos cuál exactamente, no sabemos si va a haber una lesión para acá, pero evidentemente eso va a afectar en la calidad de vida si es que el paciente logra salvarse de su parada cardiorrespiratoria. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, los primeros minutos son vitales. A eso quiero que me entiendan. ¿Cómo se hace una reanimación cardiopulmonar? Es un protocolo, yo creo que todos lo hemos escuchado. No, para ver un poquito ahí. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Consta primero, de la valoración del paciente inicial. ¿Sí? Por ejemplo, es un paciente, por ejemplo, estos de acá, son un paciente atropellado, son un paciente que ha sufrido algo. Entonces yo lo primero que hago, y es lo que decía Luis, lo observo si tiene respiración, observo si tiene pulsaciones, ¿sí? Entonces primero determino si el paciente está o no está en parada cardíaca o en parada respiratoria. Si yo logro determinar que el paciente está en parada cardíaca o en parada respiratoria, lo primero que hago, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes? Me dieron eso. El paciente está en parada cardíaca y respiratoria. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Activar un sistema de emergencia. ¿Sí? Ustedes no pueden salvarlo aquí mismo. Entonces tienen que activar un sistema de emergencia. ¿Sí? Un teléfono de emergencia. El paciente en tal lugar está con una parada cardíaca. Y que venga el equipo médico con el material necesario para que puedan salvar la vida del paciente. ¿Me dejan entender? Entonces, lo primero que uno hace, apenas identifica la parada cardiorrespiratoria o antes de empezar a reanimarlo, es activar un sistema de emergencia. ¿Sí? Ambulancia, o lo que esté del hospital, algo. O si estoy con más personas rodeadas, le digo, usted llame a emergencias. Y yo comienzo con la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar consiste de tres cositas, el ABC. Nosotros hacemos las compresiones torácicas, abrimos la vía aérea y insuflamos la vía aérea. ¿Sí? Esas dos cosas. Ahora, ¿cómo uno hace las compresiones torácicas? O sea, evidentemente una vez ya hemos avisado al sistema de emergencia, ya sabemos, ya están en camino, yo inicio el RSP. ¿Sí? Entonces, ¿dónde yo me posiciono? Primero que nada, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, o sea, echadito de espalda. ¿Qué pasa si el paciente, por ejemplo, está tirado boca abajo? ¿Qué hacemos? No volcamos. Lo volcamos. Sí, evidentemente hay que tener cuidado.
nos dice que es necesario que nosotros lo pongamos en decúbito dorsal, pero si es tal vez algún paciente que está atropellado, hay riesgo de que tenga alguna fractura a nivel cervical, entonces el giro del paciente tiene que ser delicado, ¿sí? No debemos que tiene fracturado y ese movimiento podría llegar a empeorar lo que ya tiene, el trauma que ya tiene. Entonces, una vez que se encuentra el paciente volcado en decúbito dorsal, yo me arrodillo frente al paciente. Si el paciente está en el piso, ¿no? Evidentemente si está en la camilla no, pero si está en el piso yo me tengo que arrodillar. Entonces, yo me arrodillo preferentemente a la derecha del paciente, ¿sí? Y tengo que hacer las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas, la característica de las compresiones torácicas es que deben ser mínimo 30, o sea, es un ciclo de 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones o 2 ventilaciones. Siempre tiene que ser así. ¿Cuánto tiempo se hace eso? Hasta que llegue la ambulancia. Exacto. La guía del 2021 dice hasta que llegue el personal avanzado o hasta que yo me canse. Una de dos. O sea, pero yo no le voy a dejar hacer el SP hasta que ya no pueda más o hasta que el paciente, que el personal médico que tiene el material necesario venga. Entonces, las compresiones, ¿cómo son? Primero que nada, esto es lo que más o lo que quiero que ustedes ahorita salgan practicando, es hacer las compresiones bien y las insuflaciones bien, ¿sí? Para hacer una compresión torácica, ustedes se sitúan preferentemente a la derecha del paciente, no si me ven los de atrás, si no ven hacia aquí adelante. Ya, se sitúan a la derecha del paciente y preferentemente con la mano no dominante, o sea, en mi caso es la izquierda, el talón o esta zona yo coloco a nivel del esternón del paciente, más cerca al apéndice sifoides, ¿sí? Entonces, si el apéndice sifoides está acá, este talón va acá, ¿me dejo entender? ¿Sí? También puede ser con la otra mano, dependiendo de cuál sea la comodidad, pero siempre este talón va a estar acá. Y la otra mano no dominante es la que va a ir encima. Fíjense que yo puedo hacer este movimiento de entrelazado, no es que estoy haciendo así, simplemente coloco el talón acá y coloco mi otra mano acá. ¿Cómo tiene que ser la postura corporal? Y esto es importante, porque he visto que muchos, en mi año, o los chicos de fisiología del año pasado, generalmente tienden a hacer fuerza como si estuvieran haciendo empuje con las manos. No estamos haciendo empuje con las manos. Para que sea una compresión torácica buena, el peso tiene que venir de mi propio cuerpo, ¿sí? La fuerza que yo genero es con la caída de mi cuerpo, no con la flexión de mis manos. Entonces no estoy haciendo esto. Lo correcto es que yo vengo, separo las rodillas preferentemente a nivel de los hombros, coloco el talón, coloco la otra mano y la compresión tiene que ser con caída de mi cuerpo. Fíjense, en ningún momento yo doblo los codos, no hago fuerza yo con los brazos, ya yo hago fuerza con mi cuerpo. No sé si me dejo entender, ya, pero eso es lo que quiero que practiquen porque hasta que no lo vea haciendo bien no vamos a avanzar, ¿ya? Entonces coloco y ¿cuánto tiene que ser la profundidad de una compresión torácica? 5 centímetros. ¿Cómo? 5 centímetros. Hasta 5 centímetros. Evidentemente no sabemos calcular 5 centímetros, ¿no? Pero tiene que verse que hay una compresión torácica. No, las compresiones no pueden ser ni superficiales, así, pues no sirven. Y tampoco pueden ser, lo mato o le rompo una costilla, ¿sí? Hay casos de que haciendo compresiones torácicas yo puedo fracturar la parrilla costal. Entonces tampoco es ni con mucha fuerza, ni tampoco haciendo una compresión ineficaz. Entonces no se olvide, talón, mano dominante, mano no dominante, y el peso cae del cuerpo. Sí, las compresiones tienen que ser rápidas. Bueno, tampoco soy que tiene que tener un cierto ritmo, ¿no? Pero tienen que ser rápidas, eficaces y ya. No sé si me dejan entender con esa parte. Sí. Entonces, lo más adecuado sería que si yo estoy con un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, empiezo las compresiones torácicas. 30 compresiones, 1, 2, 3, para no chiparme, se refiere que debemos contar en voz alta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 29, 30. Llegué a la 30 y tengo que ir a las insuflaciones. Después termino las 2 insuflaciones y luego 30 insuflaciones, 30 insuflaciones, 30 insuflaciones, así hasta que llegue alguien o yo ya no pueda más. ¿Me dejan entender? Ahora, si son, por ejemplo, un equipo de 2, que es lo que vamos a practicar hoy día, entonces una persona hace 30 y la otra persona ya está lista esperando para hacer la ventilación aérea. Después 30, y si llegan a cansarse, se cambian. La otra persona ya se carga de la ventilación y la otra está haciendo las compresiones. ¿Pero se entendió las compresiones? Sí. ¿Sí? Ya, después lo voy a ver a ustedes.
Otra cosa importante, las ventilaciones. ¿Cómo son las ventilaciones? ¿Y cómo me doy cuenta que hay una ventilación eficaz? Hay dos formas de hacer ventilaciones. Aquí tenemos la mascarilla. Esta es la mascarilla Ambu. Fíjense que tiene una boquilla que yo coloco. Pero, evidentemente, capaz no tengamos eso en el momento. Entonces, a pesar de que no es higiénico o no es sanitizado, el otro método también se puede hacer la respiración artificial boca a boca. ¿Sí? ¿Podríamos hacer? Claro que sí. Si tenemos la mascarilla, mucho mejor, así evitamos cualquier tipo de contagio. ¿Ustedes me entienden, no? Entonces, hacemos las compresiones, tenemos que valorar la vía aérea. ¿Está obstruida o no está obstruida? Entonces, para eso, yo necesito ver la vía aérea del paciente. Generalmente, para hacer la apertura de la vía aérea, yo tengo que llevar el mentón hacia arriba y la cabeza hacia atrás. ¿Sí? De esa manera es más fácil que para ver si la vía aérea está permeabilizada o no. Capaz hay un cuerpo extraño acá, entonces en ese caso debería yo intentar retirarlo si es que hay posibilidad. ¿Sí? Y si no hay ningún cuerpo extraño, puedo hacer las insuflaciones. No hagan insuflaciones si hay un cuerpo extraño. ¿Sí? No se va a poder. Primero hay que retirar ese cuerpo extraño sí o sí. Entonces, lo más adecuado es, fíjense, con la mano no dominante, yo voy a empujar la cabeza del paciente hacia atrás y fíjense que mis dedos van en el mentón. ¿Ya? Ahí es donde yo puedo escuchar si el paciente respira o puedo ver tal vez si el paciente mueve o no el pecho y también puedo observar la vía aérea, si hay algún cuerpo extraño o no. Entonces, no hay ningún cuerpo extraño y el paciente no está respirando, tengo que hacer las insuflaciones. Para hacer una insuflación, por ejemplo, del tipo boca a boca, nosotros lo único que hacemos es agarramos la misma posición del paciente, colocada en con los dos dedos de la mano dominante, presionamos las fosas nasales y con los labios cubrimos totalmente la cavidad oral del paciente y insuflamos. ¿Sí? Eso sería en el caso de la insuflación boca a boca. Pero en el caso de la mascarilla es todavía más fácil. Fíjense, nosotros para utilizar la mascarilla la colocamos en una forma de C, bien presionada contra la cara del paciente, contra la zona orificial perioral del paciente, y con estos otros 3 dedos libres yo levanto la mandíbula del paciente hacia atrás y con esta otra mano insuflo. ¿Cómo sé que estoy haciendo una buena insuflación? Hay levantamiento torácico. Fíjense bien. ¿Ya? Si no hay levantamiento torácico, o una de dos, o hay obstrucción o no lo estoy haciendo bien. ¿Sí? No sé si me dejan entender. Entonces, vamos a ir a practicar con la mascarilla. Ya no va a hacer el boca. Entonces, colocan bien, tienen que asegurarse que esté bien tapando la cara del paciente y insuflamos. Aquí se cerró. Es solamente, bueno, la técnica es así. Y la secuencia es lo que les comentaba al principio. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Así hasta aquí llega un personal médico que lo pueda asistir de mejor forma. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Pudieron ver? ¿Creen que pueden hacerlo? Ya, vamos a formarse parejas de 2.